Capítulo 30. Hice una visita a las cumbres, pero no la he visto desde que se fue. Joseph, sosteniendo la puerta con la mano cuando pregunté allí por ella, no me dejó pasar. La señora está ocupada y el amo no se encuentra en casa, me dijo aquel malvado. Zillah me contó algo de la vida que llevan. De lo contrario, no sabría quién se ha muerto y quién está todavía vivo. Encuentra a Katy altanera y no le tiene afecto por eso. Cuando mi señorita llegó a las cumbres, le pidió que le reservase algún trabajo en la casa, pero el señor Heathcliff le dijo que siguiera atendiendo a sus faenas y que su nuera se las arreglaría por sí sola. A lo que, gustosa, accedió Zillah, tanto por egoísmo como por cortedad de carácter. Esta manera de tratarla produjo en Katy un resentimiento infantil, y desde entonces la pobre Katy se encontró apuntada en la lista de sus enemigos, como si de esta almita infeliz hubiera recibido alguna ofensa. Unas 6 semanas antes de llegar usted, encontré a Zillah por casualidad en los pantanos y tuve una larga conversación con ella. Lo primero que hizo la señora Linton, me dijo, al llegar a las cumbres, fue subir precipitadamente al cuarto de su esposo sin siquiera saludar a Joseph ni a mí, y allí estuvo toda la mañana. Luego, cuando el amo y Earnshaw estaban desayunando, entró en la sala y preguntó si se podía mandar llamar al médico, porque su primo estaba muy enfermo. «Ya lo sabemos», contestó Heathcliff, «pero su vida no vale un cuarto, ni un cuarto me he de gastar por él». «Pero yo no puedo hacer nada por él», dijo, «y si nadie me ayuda, se va a morir». «Largo de aquí», gritó el amo. «No quiero oír hablar más de él. No nos importa lo que le pase. Si tanto te preocupa, conviértete en su enfermera. Y si no es así, déjale en su cuarto y en paz». Entonces, siguió diciendo Zillah, la emprendió conmigo y tuve que decirle que quien tenía que asistirle era ella, como ya se lo habían indicado, porque a mí ya me había fastidiado bastante el dichoso personaje. No sé cómo se las arreglarían, pero por lo visto él debió estar quejándose noche y día y ella no podía casi descansar, según lo demostraba su palidez y sus profundas ojeras. Solía venir a la cocina con aspecto trastornado y con ánimo de pedir auxilio, pero yo no iba a desdecir al amo. Nunca me atreví a desobedecerle, señora Dean, y aunque me parecía mal que no fuese a buscar al médico, no era yo la más indicada para mezclarme en aquel asunto. Siempre me negué a hacerlo. 1 o 2 veces, después de acostarme, se me ocurrió abrir la puerta de mi cuarto y la vi llorando en la escalera, pero me volví a encerrar nuevamente. Temía verme envuelta en aquellos laberintos. Me daba lástima, lo confieso, pero no quería perder mi colocación, como usted podrá comprender. Por fin, una noche entró resueltamente en mi cuarto y me alarmó diciéndome: «Avise al señor Heathcliff que su hijo está agonizando. Esta vez no me equivoco. Levántese enseguida y dígaselo». Después de decirme esto, desapareció. Estuve 1/4 de hora escuchando y temblando. Nadie se movía. La casa estaba en silencio. «Se habrá equivocado», dije para mí. «No hay motivo para molestarlos». Y ya empezaba a dormirme cuando me sobresaltó el violento campanillazo de la única campanilla que se había instalado solo para Linton. Y el amo me llamó y me ordenó que fuese a ver lo que pasaba, y que les dijese que no quería volver a oír ningún ruido. Le transmití lo que me había dicho Katy. Empezó a blasfemar, pero a los pocos minutos vino con una vela encendida y entró en el cuarto de su hijo. Yo le seguí. La señora Heathcliff estaba sentada junto a la cama, con las manos en las rodillas. Su suegro acercó la vela a la cara de Linton, le miró, le tocó y volviéndose a ella dijo: «Ahora, Katy, ¿cómo te encuentras?» «Él ya no sufre y yo soy libre», contestó ella. Pero continuó con una amargura que no podía ocultar. «Me ha obligado usted tanto tiempo a luchar sola contra la muerte que yo no hago más que verla por todas partes. Yo misma me creo estar muerta». Y en efecto,
parecía un cadáver. Le di un poco de vino. Hareton y Joseph, que habían oído el campanillazo y el ruido de los pasos, entraron en aquel momento. Me pareció que Joseph denotaba alegría, y en cuanto a Hareton, aunque con semblante triste, pude observar que se preocupaba más de mirar a Katy que de pensar en Linton. Le mandó el amo que se fuese a la cama, porque no hacía falta para nada. Luego dijo a Joseph que llevase el cadáver a su cuarto. Me ordenó a mí que me acostase y la señora Heathcliff se quedó sola. Por la mañana me envió a decirle que bajara a desayunar, pero ésta se había desnudado y procuraba conciliar el sueño. Me dijo que se encontraba enferma, cosa que no me causó ninguna extrañeza, y así se lo dije al señor Heathcliff. Bueno, déjala hasta después del entierro. Quédate al cuidado por si necesita algo, y en cuanto se encuentre mejor, avísame. Katy permaneció en su cuarto unos 15 días, según me dijo Zillah, que la visitaba 2 veces al día, intentando mostrarse amable, pero aquella rechazaba con arrogancia sus tentativas de amabilidad. También Heathcliff subió una vez para enseñarle el testamento de Linton. Legaba a su padre todo lo que le pertenecía, y también los bienes de su esposa, cuyo testamento le había otorgado inducido con amenazas o engaños cuando Katy estuvo ausente por la muerte de su padre. Las tierras no estaban citadas porque se trataba de un menor de edad, y Heathcliff no pudo consignarlas. Pero las ha reclamado y están en su poder por derecho de su esposa. De todos modos, Katy, sin dinero y sin amigos que la ayuden, no puede disputarle la posesión. Nadie, dijo Zillah, salvo aquella vez, se acercó a su puerta, excepto yo, y nadie preguntó por ella. La primera vez que bajó a la sala fue un domingo por la tarde. Cuando aquel día le llevé la comida, como siempre, me dijo que no podía soportar aquel frío tan intenso. Le hice saber que el amo se marchaba a la granja de los tordos y que ni Earnshaw ni yo habíamos de impedirle que bajara. Por lo que, en cuanto oyó el trote del caballo de su amo, hizo su aparición, vestida de luto y con sus lindos bucles rubios detrás de las orejas, completamente desaliñados porque no podía peinarlos. Joseph y yo vamos generalmente a la capilla los domingos. Es esa iglesia que usted conoce, que como no tiene capellán, explicó la señora Dean, la llaman la capilla de los metodistas o bautistas, no sé cuál de ellos, en Gimmerton. Joseph ya se había marchado, continuó Zillah, pero a mí me pareció prudente quedarme en casa a causa de los jóvenes, porque siempre es mejor que estén vigilados, máxime que Hareton, pese a su timidez, no es un modelo de seriedad y compostura. Le dije que seguramente bajaría su prima a hacernos compañía, y como tenía por costumbre respetar los domingos, que procurase dejar las escopetas y las faenas de casa mientras estuviese con nosotros. Se puso colorado y echó una mirada a sus manos y a su vestido. En un momento desaparecieron el aceite y la pólvora. Pude ver que le agradaba la compañía y que deseaba estar presentable, y echándome a reír, como nunca me había atrevido en presencia del amo, me ofrecí a ayudarle si quería, mofándome de su turbación. Se enfadó y refunfuñó una sarta de groserías. «Ya comprendo, señora Dean», continuó Zillah, viendo que no aprobaba su conducta, «que usted juzga a la señorita demasiado fina para el señorito Hareton, y quizás sea así, pero me gustaría poder rebajar su orgullo. ¿De qué le servirá ahora su refinada educación y sus remilgos? En este tiempo es tan pobre como usted y como yo, por no decir más todavía, porque usted tendrá sus ahorrillos y yo procuro hacer lo que puedo». Ayudé a Hareton a asearse y conseguí ponerle de buen humor. Así, cuando bajó la señorita Katy, casi se había olvidado de sus antiguos insultos y procuró hacerse agradable. La señorita apareció fría como un témpano y arrogante como una princesa. Me levanté y le ofrecí el sillón, rehusándolo con altanería y volviéndome la espalda. Earnshaw se levantó también y le ofreció su sitio cerca de la lumbre,
porque observó que su semblante denotaba tener frío. «Hace más de un mes que me consumo en una atmósfera de hielo», contestó, recalcando sus palabras, y cogiendo una silla se sentó lejos de nosotros. Así continuó hasta que se hubo calentado, y mirando a su alrededor vio unos libros en el aparador. Fue a cogerlos, pero no lo consiguió, porque estaban demasiado altos. Su primo la estuvo mirando un momento y, perdiendo la vergüenza, se decidió a ayudarla. Ella ahuecó su falda y él la llenaba con los primeros libros que le venían a la mano. Esto fue un gran progreso para el muchacho. Aunque ella no le dio las gracias, se encontraba satisfecho por haberle aceptado sus servicios, y aún tuvo la audacia de ponerse detrás de su silla mientras ella hojeaba los volúmenes, llegando hasta inclinarse y señalar con el dedo algunos grabados que los ilustraban. No se daba cuenta de la forma despectiva con que le arrancaba las páginas cuando las tocaba, contentándose con apartarse un poco y mirar a ella en lugar de mirar el libro. Continuó Katy leyendo o buscando algún pasaje que le interesara, y mientras la atención de su primo se iba concentrando en la contemplación de sus sedosos bucles, ya que, por su posición, no podía verla de cara. Y quizá, sin darse cuenta de lo que hacía la luz, alargó una mano y la posó suavemente sobre un bucle como pudiera hacerlo un pájaro. Ella se volvió igual que si sintiera el filo de un cuchillo en el cuello. «¡Apártate de aquí! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Qué haces ahí parado?», gritó con una mueca de repugnancia. «No puedo sufrirte. Me iré a mi cuarto si vuelves a acercarte otra vez». El señorito Hareton se retiró todo confuso y se sentó en el escaño, quedándose muy quieto, en tanto que ella siguió hojeando los libros cosa de media hora. Y finalmente Earnshaw vino hacia mí y me susurró al oído. «¿Quieres decirle que nos lea algo, Zillah? Me aburro sin hacer nada, y me gusta oírla. No le digas que lo pido yo. Hazlo como cosa tuya». «El señorito Hareton desea que nos lea usted algo, señorita», dije inmediatamente. «Le pondría muy contento y se lo agradecería mucho». Frunció el entrecejo y levantando los ojos respondió: «El señor Hareton y todos ustedes han de saber de una vez para siempre que rechazo todas las manifestaciones de hipócrita simpatía que me brindan. Los desprecio a todos y no tengo por qué dirigirles la palabra. Cuando yo hubiera dado hasta mi vida, si hubiera sido preciso, para oír una palabra amable de ustedes o ver un gesto de simpatía en sus caras, todos me rechazaban. Pero no he venido a quejarme. Vine a causa del frío, y no para divertirme ni para disfrutar de su compañía». «¿Pero yo qué hice?», comenzó Earnshaw. «¿Qué culpa tengo yo de nada?». «Tú eres una excepción», respondió la señora Heathcliff. «Nunca busqué tu compañía, pues en más de una ocasión me he ofrecido y le he pedido al señor Heathcliff que me dejase velar al enfermo para aliviarte en tu trabajo», dijo él, irritado por su impertinencia. «Cállate, me iré, no importa dónde, con tal de no oír tu voz desagradable». Hareton murmuró que por él podía irse al infierno, y descolgando su escopeta se preparó a disfrutar de su deporte habitual de los domingos. Pero antes de marcharse, siguió hablando con tal desenfado que ella se vio obligada a levantarse y salir en busca de su retiro. Como por entonces habían comenzado las grandes heladas, el frío intenso la obligó más de una vez a condescender con nuestra compañía. Desde entonces tuve buen cuidado de no exponerme a sus desprecios y procuré comportarme con tanta arrogancia como ella. No goza de ninguna simpatía entre cuantos vivimos en la casa, ni tampoco se la merece, pues en cuanto se le dice la menor palabra, se enoja sin respeto a nadie. Llega en su osadía a provocar al mismo amo y le reta para que le pegue, y cuantos más golpes recibe, más venenosa se vuelve. Cuando oí el relato de Zillah, mi primer impulso fue dejar mi empleo,
alquilar una casita y llevarme a Katy conmigo. Pero Heathcliff no lo hubiera permitido, como tampoco le permitía a Hareton que viviese en una casa independiente. Pero ahora no veo otra solución en favor de Katy que la de volverse a casar. Pero ella no está en mis manos. Así terminó el relato de la señora Dean. A pesar de los pronósticos del médico, me voy restableciendo rápidamente. Y aunque estamos solamente en la segunda semana de enero, me propongo dar un paseo a caballo dentro de 1 o 2 días para ir a Cumbres Borrascosas y anunciar a mi arrendatario que me iré a Londres a pasar los últimos 6 meses. Y que si quiere puede buscar otro inquilino que ocupe mi vivienda hacia el mes de octubre. Por nada del mundo me pasaría otro invierno aquí. Capítulo 31. Amaneció ayer un día frío, pero tranquilo y diáfano. Fui a las Cumbres como me había propuesto. Mi ama de llaves me pidió que llevase unas líneas a su señorita y no me opuse a satisfacerla, mucho más porque la buena mujer no creía que su encargo tuviese nada de particular. Encontré abierta la puerta principal, si bien la verja estaba cerrada, como cuando estuve allí la última vez. Llamé a Earnshaw, que estaba arreglando los macizos del jardín, y vino a mi encuentro, descorriendo los cerrojos para darme paso. Este muchacho es un tipo de campesino rústico, pero esbelto y bien parecido. Le miré con detenimiento y me pareció que se obstinaba en querer deslucir sus envidiables cualidades físicas. Al preguntarle si el señor Heathcliff estaba en casa, me dijo que no, pero que seguramente regresaría a la hora de comer. Como eran las 11, le expresé mi deseo de esperarle. Entonces, soltando sus herramientas, me acompañó hasta la casa, más bien como perro guardián que como sustituto del dueño. Entramos juntos. Katy estaba allí, preparando unas verduras para la comida. La encontré menos animada y más huraña que la primera vez que la vi. Apenas levantó los ojos para mirarme y siguió en su faena con el mismo desprecio de otras veces, sin contestar ni con el más leve gesto a mi respetuoso saludo. No parece tan amable, pensé, como la señora Dean quiere hacerme creer. No hay duda de que es una belleza, pero anda muy lejos de ser un ángel. Earnshaw le dijo con brusquedad que se llevase todos los bártulos a la cocina. «Llévatelos tú si quieres», dijo ella, empujándolos cuando hubo acabado su faena, yendo a sentarse en un taburete junto a la ventana, donde se entretuvo a recortar siluetas de pájaros y animales con las peladuras de las legumbres que tenía en su falda. Me acerqué a ella so pretexto de contemplar el jardín y, según me había propuesto, dejé caer sobre su falda la carta que la señora Dean me había dado para ella, evitando que se enterase Hareton. Pero fue vano intento, pues al verla dijo en voz alta: «¿Qué es eso?», al tiempo que la tiraba al suelo. «Una carta de su vieja amiga de la granja», respondí, molesto por verme descubierto en mi buena intención y temeroso de que pudieran creerse que era un mensaje escrito por mí. De buena gana la hubiera recogido al saber su procedencia, pero Hareton le tomó la delantera, guardándola en el bolsillo, al mismo tiempo que decía que tenía que leerla primero el señor Heathcliff. Entonces Katy, tratando de ocultarse de nuestra vista, sacó un pañuelo del bolsillo, enjugándose una lágrima, visto lo cual por su primo, y tras una lucha interior entre sentimientos opuestos, sacó la carta del bolsillo y se la arrojó al suelo despectivamente. Katy la cogió con presteza y la leyó ávidamente, después de lo cual me hizo algunas preguntas respecto a cuántos seres quedaban en su antigua morada, y mirando al horizonte exclamó:
Quisiera ir allá abajo, montada en mi jaquita mini, y trepar por aquellos riscos. Estoy cansada, Hareton. Estoy aburrida entre estas 4 paredes. Y apoyó su linda cabeza contra la ventana, lanzando un medio bostezo, medio suspiro, indiferente a nuestra presencia. Señora Heathcliff, le dije tras un momento de silencio, probablemente usted ignora que conozco su vida con todo detalle a través de mi ama de llaves, que me habla constantemente de usted, haciéndola objeto de merecidos elogios. Y me sorprende por qué no me habla usted misma con toda sinceridad. Sería para mí una triste decepción que cuando regrese me tenga que limitar a decirle que recibió usted su carta y que no tiene nada que contestarme. Mis palabras parecieron sorprenderla y preguntó, ¿le tiene a usted simpatía a Nelly? Sí, me aprecia bastante, contesté con cierta vacilación. Debe usted decirle, continuó ella, que quisiera contestar a su carta, pero que no tengo con qué escribirla, ni siquiera un libro al que poder arrancarle una hoja. ¿Ni siquiera un libro?, exclamé. ¿Cómo puede usted arreglarse para vivir aquí sin ellos? Y perdóneme la indiscreción, pero pienso lo que será cuando en la granja tengo una biblioteca bastante completa y aún así hay veces que me aburro. Con que quíteme usted los libros y me verá desesperado. Cuando los tenía, me dijo, estaba siempre leyendo, pero como el señor Heathcliff nunca lee, se le metió en la cabeza destruirlos. Hace semanas que no he tenido ninguno entre mis manos. Tan solo una vez exploré el almacén de teología de Joseph, con gran indignación por su parte, y otra vez, Hareton, descubrí en tu cuarto unos cuantos volúmenes, algunos de griego y de latín y otros de poesías, todos viejos amigos. Me traje algunos de estos últimos, pero te complaciste en hurtármelos como una urraca esconde las cucharas de plata, solo por el afán de robar. No te son de ninguna utilidad, pero no pudiendo gozarte en ellos, sientes el placer insano de privárselo a los demás. ¿Fue quizá tu espíritu envidioso el que aconsejó a Heathcliff para que me privase de mi tesoro? Nada han conseguido, porque su contenido quedó grabado en mi memoria y en mi corazón, y de estos no pueden arrancármelos. Earnshaw enrojeció cuando su prima hizo estas revelaciones respecto a sus tesoros literarios, y balbuceó una negativa indignada a sus acusaciones. El señor Hareton desea, sin duda, completar su instrucción, dije acudiendo en su auxilio. No siente envidia, sino emulación, por sus conocimientos, a los que quisiera llegar. Dentro de algunos años será, no lo dudo, un estudiante aventajado. Y entre tanto, pretende que yo me convierta en un zopenco, replicó Katy. Sí, ya le oigo cuando empieza a deletrear él solo. ¿Qué de disparates dice? Me gustaría que repitiese lo que dijo ayer. Era graciosísimo. Le vi rebuscar en vano en el diccionario las palabras complicadas, para acabar blasfemando de su propia ignorancia. El joven encontraba injusto que se burlasen, tanto de su incultura como del esfuerzo que hacía para salir de ella. Y acordándome de la anécdota que contaba la señora Dean respecto a la primera tentativa de Hareton para salir de la ignorancia en que había sido criado, se lo hice notar diciendo, «Pero no tiene que ignorar que todos tuvimos que empezar lo mismo, y si nuestros maestros se hubiesen burlado de nosotros en lugar de ayudarnos, aún estaríamos tambaleándonos». «Yo no censuro sus deseos de saber», replicó ella, «pero tampoco le concedo el derecho de apropiarse de lo que me pertenece, y he de ridiculizarle por sus errores y la mala pronunciación que él da a todo lo que lee. Aquellos libros, tanto en prosa como en verso, me eran sagrados por los recuerdos que en mí despiertan, y me horroriza cuando los profana con su boca. Y además, entre todos ha seleccionado mis obras favoritas, las que más me gusta repetir, como si lo hiciese con deliberada malicia». El pecho de Hareton palpitaba tumultuosamente. Sufría la humillación que se le infligía y al mismo tiempo la cólera,
que no le era posible dominar. Me levanté y, deseando aliviar su turbación, fui hasta el umbral y me quedé contemplando el panorama exterior. Él siguió mi ejemplo y salió de la sala, pero pronto reapareció trayendo en sus manos media docena de libros que dejó caer en la falda de Katy, exclamando al mismo tiempo: «Tómalos, no quiero leerlos, ni tampoco quiero oír hablar más de ellos». «Ya no los quiero», replicó ella. «Me recordarían a ti y los detestaría». Abrió uno que tenía señales evidentes de haber sido hojeado con frecuencia y se puso a leer, remedando el tono lento y premioso de un principiante. Se echó a reír y lo tiró lejos de ella. «Pues oíd», y continuó de la misma manera para provocar su ira, leyendo los versos de una antigua balada. El amor propio de Hareton no lo pudo aguantar y oí, sin desaprobar del todo su gesto, una bofetada en la boca que le propinó a su prima. Aquella pequeña víbora había puesto cuanto estuvo de su parte para herir la susceptibilidad de Hareton, y éste no encontró otro medio más expeditivo para saldar sus cuentas con ella. Cogió enseguida los libros y los tiró al fuego, pero comprendí por la dolorosa expresión de su rostro cuánto le dolía ofrecer aquel sacrificio para callar su orgullo. Me imaginaba que al verlos cómo se consumían, se acordaba del placer que le habían proporcionado y el que todavía le reservaban, adivinando en su semblante el estímulo que sentía por sus secretos estudios. Se había contentado con su trabajo continuado y sus rudas alegrías hasta que Katy se cruzó en su camino. La vergüenza que sentía al verse despreciado y la esperanza que tenía de merecer un aplauso por su afán de instruirse despertaron en él grandes aspiraciones. Pero sus esfuerzos habían producido un efecto contrario al que se propuso. «Sí, este es el beneficio que puede obtener de ellos un bruto como tú», gritó Katy, chupándose la herida de su labio y mirando el incendio con ojos indignados. «Lo mejor que puedes hacer es callar», replicó él feroz, y su agitación puso fin a la disputa. Se abalanzó hacia la puerta, de donde me aparté para dejarle pasar. Pero antes de cruzarla se tropezó con el señor Heathcliff, que volvía, y poniéndole la mano en el hombro le preguntó: «¿Qué te pasa?» «Nada, nada», dijo, y salió corriendo para ir a consolarse de su disgusto en la soledad. Heathcliff se quedó mirándole y suspiró. «Sería curioso si me contrariase a mí mismo», murmuró, sin notar que estaba yo detrás. «Pero cuando busco en sus facciones a su padre, encuentro a ella cada día más. ¿Por qué demonios se le parece tanto? Me resulta insoportable mirarle». Bajó la vista y entró pensativo. Su semblante tenía una ansiosa e inquieta expresión que no había notado hasta ahora, y me pareció más enjuto. Su nuera, al verle entrar, huyó hacia la cocina y yo me quedé solo con él. «Me alegro de verle restablecido, señor Lockwood», dijo respondiendo a mi saludo. «Aunque en ello haya algo de egoísmo, no sería fácil sustituirle como inquilino en este desierto. Más de una vez me he preguntado qué le ha traído a usted a estos parajes». «Un simple capricho raro, señor», fue mi respuesta, «como lo es ahora el de marcharme. Vuelvo a Londres la próxima semana y vengo a anunciarle que no me siento inclinado a prolongar el alquiler de la granja de los Tordos pasados los 12 meses convenidos. No pienso volver a vivir allí jamás». «¿Verdaderamente, ya se cansó usted de estar desterrado del mundo?», dijo. «Pero si viene a pedirme la rescisión del contrato antes de terminarlo, ha hecho un viaje inútil. No acostumbro renunciar a lo que se me debe». «No vengo a pedir rebaja ninguna», exclamé ofendido. «Si usted quiere, lo podemos arreglar ahora mismo». Y saqué mi cartera del bolsillo. «No», replicó fríamente. «Ya dejará suficientes prendas que puedan cubrir la deuda si no vuelve. No me corre prisa. Siéntese y coma con nosotros. A un visitante que se sabe que no ha de volver, se le puede acoger con amabilidad. Katy, pon la mesa».
¿Dónde andas? Katy reapareció trayendo una bandeja con cuchillos y tenedores. Tú puedes comer con Joseph, musitó Heathcliff aparte, y quédate en la cocina hasta que se vaya. La joven obedeció sus órdenes. Quizá no tenía intención de discutirlas. Viviendo entre patanes y misántropos, no podía probablemente apreciar mejor clase de gente cuando la encontraba. Con el señor Heathcliff, adusto y taciturno por un lado, y Hareton completamente mudo al otro, la comida resultó poco agradable, por lo que me despedí en cuanto pude. De buena gana hubiera salido por la puerta posterior para volver a ver a Katy, y al mismo tiempo para irritar a Joseph. Pero Hareton recibió orden de traerme el caballo, y mi anfitrión me acompañó a la puerta, así que no pude realizar mi deseo. ¡Qué vida más lúgubre la de esta casa!, reflexioné mientras cabalgaba por el camino. Qué romántico cuento de hadas hubiera sido para Katy si nos hubiéramos enamorado el uno del otro, como lo deseaba su bondadosa aya, emigrando juntos al bullicioso torbellino de la ciudad. Capítulo 32. 1802. Este mes de septiembre fui invitado por un amigo a una cacería en el norte, y el azar quiso que me encontrase en nuestro viaje cerca de Gimmerton. El mozo de mulas de la posada donde nos detuvimos en el camino daba de beber a nuestros caballos cuando acertó a pasar una carreta cargada de heno verde recién segado, diciéndome aquel al mismo tiempo: ese viene de Gimmerton. Por aquellas alturas siempre ciegan más tarde que nosotros. Gimmerton, recordé. Ya caigo. ¿Está muy lejos de aquí? A monte traviesa unas 14 millas por mal camino, replicó. Me asaltó la idea de volver a ver la granja de los tordos. Y, como era mediodía, pensé que mejor que en una posada, podría pasar aquella noche en mi propia casa. Además, tenía que arreglar cuentas con el propietario y me evitaba tener que volver otra vez para eso solamente. Habiendo descansado un rato, ordené a mi criado que se informase del camino que había que tomar, y con gran fatiga de nuestras cabalgaduras cubrimos la distancia en poco más de 3 horas. Bajé solo al valle. La iglesia me pareció todavía más gris y el cementerio aún más solitario. Un rebaño de corderos pacía entre las tumbas. Hacía un tiempo delicioso, demasiado cálido para viajar, pero la fuerza del sol no me privaba de contemplar el hermoso paisaje que me rodeaba. De haber sido en el mes de agosto, probablemente hubiera estado tentado a pasar un mes en aquella soledad. Nada más lúgubre en invierno, ni más encantador en verano, que estos angostos valles encerrados entre escarpadas montañas pobladas de brezos. Antes de ponerse el sol llegué a la granja y llamé a la puerta, pero al no recibir respuesta entré en el patio dando vuelta a la casa. En el pórtico se hallaba una muchacha de unos 9 o 10 años y una mujer de edad que meditaba y fumaba una pipa como un hombre. ¿Vive aquí la señora Dean?, le pregunté. No, ya no vive aquí, contestó. Está en Cumbres Borrascosas. Entonces, ¿es usted la que guarda la casa?, seguí diciendo. Sí, yo soy, replicó. Bien, soy el señor Lockwood, el amo. ¿Hay alguna habitación preparada? Vengo a pasar aquí la noche. ¿El amo?, gritó asombrada. Ni por asomo podía pensar en su llegada. Y no hay ni un solo cuarto dispuesto. Dejó su pipa y entró en la casa, seguida por la niña y por mí, dándome cuenta entonces de que tenía razón. Toda la casa estaba en desorden, y al verla tan apurada, le dije que me hiciese una cena frugal
y me preparase una cama, yendo yo, entre tanto, a dar una vuelta. Le encargué que no se molestase en barrer ni en sacudir los muebles, ya que no pensaba pasar allí más que aquella noche. Aunque la dejé toda azorada, echando la escoba en la lumbre, confundiéndola con el atizador y usando otra clase de instrumento que los usuales para distintos menesteres, confié en que tuviera suficiente energía para encontrar todo a punto a mi regreso. El objeto de mi excursión era Cumbres Borrascosas, pero al salir al patio me asaltó un pensamiento que me hizo volver. ¿Cómo marchan las cosas por las cumbres?, pregunté a la mujer. Bien, que yo sepa, replicó, desapareciendo con un barreño de cenizas. Hubiera querido preguntarle por qué la señora Dean había dejado la granja, pero me pareció inútil hacerlo en aquel momento en que estaba tan atareada. Desanduve el camino y salí andando despacio por el pedregoso camino que conduce a la morada del señor Heathcliff, con el sol a mi espalda y la luna frente a mí, que en aquel momento se elevaba lentamente en el horizonte. Cuando di vista a la casa, el camino estaba iluminado por un tenue resplandor de ocaso al occidente, mientras que por oriente se veía un centelleo plateado por una espléndida luna llena. La verja estaba abierta, cosa que consideré como un síntoma favorable, y un delicioso olor de alelíes me atraía hacia aquella morada que en mis raras visitas me había sido tan hostil. También las puertas y ventanas estaban abiertas, y en el interior brillaba un hermoso fuego en la chimenea, como es costumbre en todas las regiones carboníferas. Antes de entrar pude ver y oír a las personas que se hallaban dentro de la casa, observando así lo que ocurría entre aquellas paredes. Contrario, decía una voz tan sonora como una campanilla de plata. Ya van 3 veces que te lo digo y no pienso repetirlo. Procura acordarte o te daré un tirón de pelo. Contrario, eso es, contestó otra voz en tono más grave. Y ahora dame un beso para que no se me olvide. No, vuelve a leerlo todo sin equivocarte. El alumno comenzó a leer. Era un joven bien vestido que estaba sentado a una mesa con un libro delante. Sus correctas facciones resplandecían de placer y sus ojos iban impacientes de las páginas a una diminuta y blanca mano que, apoyada en su hombro, le avisaba con un cariñoso cachete cuando su dueña notaba aquella causa de su distracción. Esta se hallaba en pie, detrás de él, y sus rizados bucles rubios como el oro se juntaban a veces con el enmarañado cabello castaño de su alumno. Cuando aquella se inclinaba para vigilar el trabajo de su discípulo, el cual no podía ver el rostro de su hermosa profesora, pues de lo contrario no hubiera podido poner atención en lo que aprendía, cautivado por la espléndida hermosura que desde mi observatorio admiraba a mi placer, mordiéndome los labios arrepentido de haber desperdiciado la ocasión que tuve de hacer algo más que contemplar esta sorprendente belleza. La lección terminó después de frecuentes equivocaciones y el afortunado escolar reclamó la recompensa, que se tradujo en 5 o 6 sonoros besos que él, a su vez, le devolvió con usura. Fueron hacia la puerta y por lo que pude oírles, se disponían a dar un paseo por los pantanos, y comprendí que si en aquel momento me presentaba para importunarlos, Hareton Earnshaw me maldeciría por lo menos con el pensamiento, por lo que decidí escurrirme hacia la cocina, cuya puerta estaba abierta, y donde encontré a mi vieja amiga Nellie Dean, que cosía y cantaba a la vez para no hacer caso, sin duda, de unas hoscas palabrotas que salían del interior de la casa. Más prefiero estar oyendo blasfemias todo el santo día que escuchar sus canciones, profería una voz como réplica a unas palabras que no llegué a oír. También es triste que no pueda uno dedicarse a sus lecturas piadosas sin verse interrumpido con sus canciones inmorales. Tanto usted como ella son unas pervertidas, y entre las dos van a perder a ese pobre muchacho ingenuo.
Vaya un par de pécoras. Lo están embrujando. Oh Señor, júzgalos tú, ya que no hay ley ni justicia en la tierra. Así parece, pues según sus deseos ya estaríamos retorciéndonos en el infierno. Cállese de una vez y lea su Biblia sin hacerme caso. Ahora va La boda de la hada Ana, una triste canción para bailar. La señora Dean se disponía a empezar cuando avancé y, reconociéndome al momento, dio un salto en la silla y exclamó jubilosa: «¿Cómo, señor Lockwood? ¿Qué le trae por estos parajes? La granja de los tordos está cerrada. Debía habernos avisado». «Ya me están arreglando aquello para pasar allí esta noche solamente», contesté. «Mañana me vuelvo a marchar». «Pero usted, señora Dean, ¿cómo es que la encuentro aquí?» «Pues como, poco después de haberse ido usted a Londres, la sirvienta Sila se fue de la casa, me rogó el señor Heathcliff que viniera aquí hasta que usted regresase de nuevo. Pero pase y siéntese. ¿Ha venido a pie de Gimmerton?» «No, vengo de la granja», repliqué. «Mientras me preparan la habitación, he aprovechado para entrevistarme con el dueño y liquidar nuestras cuentas, ya que tardaré en tener otra oportunidad de hacerlo». «¿Qué cuentas, señor?», dijo Nelly, conduciéndome a la sala. «Al señor Heathcliff no es fácil que pueda usted verle, pero si se trata únicamente del alquiler, puede liquidar con la señora Heathcliff o conmigo. Ella no ha aprendido todavía a administrar su hacienda, y me tengo que encargar yo de este difícil y engorroso cometido». La miré asombrado. «Ah, ya veo que usted ignora que Heathcliff falleció», continuó ella. «La muerte de Heathcliff», repuse asombrado. «¿Cuándo ocurrió?» «Hace 3 meses, pero siéntese y deme su sombrero. Le contaré todo lo que ha pasado. ¿Quiere usted comer algo?» «No, gracias. Di orden al salir para que me preparasen la cena». ¿Quién podía pensar que hubiese muerto? Dígame, ¿cómo fue eso? Y dice usted que los jóvenes regresarán tarde, ¿verdad? Sí, todas las noches tengo que reñirles por eso, pero no hacen caso. Al menos un poco de cerveza les sentará bien. Seguramente está usted cansado. Antes que pudiera rehusarla, corrió a la cocina y pude oír la voz de Joseph que decía: «¿No le da vergüenza a su edad andar en galanteos? Y, lo que es peor, venir a vaciar la bodega del amo para obsequiarle». No se entretuvo en replicar y enseguida volvió con un jarro de plata que vertía abundante espuma por los bordes. Bebí y ponderé su grato obsequio, disponiéndome a escuchar el curioso fin de la historia de Heathcliff, y que es como sigue. «Unos 15 días después de haberse usted marchado», comenzó la señora Dean diciendo, «me llamaron a Cumbres Borrascosas y vine muy contenta de poder estar al lado de Katy. Mi primera entrevista con ella me desagradó porque la encontré muy cambiada. El señor Heathcliff no me explicó los motivos que le habían inducido a hacerme venir. Únicamente me dijo que deseaba que me cuidase nuevamente de la casa, porque estaba cansado de ver a Katy, y por ello nos instalaríamos las dos en la sala para no tener que ver a su nuera más que 2 o 3 veces al día. Ella pareció alegrarse de esta decisión, y yo procuré buscarle distracción reuniendo todos los libros que podía encontrar y que constituyeron en otros tiempos su entretenimiento en la granja, acariciando la idea de que podríamos pasarla bien, rodeándonos de las mayores comodidades posibles. La desilusión no se hizo esperar. Katy, contenta al principio, no tardó en volverse irascible, sobre todo cuando supo la prohibición de traspasar los límites del jardín, precisamente en aquellos días de primavera. Como los quehaceres de la casa me obligaban a dejarla sola con frecuencia, se quejaba de este abandono y prefería ir a la cocina y discutir con Joseph antes que quedarse sola. Yo no hacía caso de sus altercados, pero Hareton también se refugiaba en la cocina cuando el amo quería estar solo en la sala. Al principio,
Katy rehuía toda ocasión de hablarle, y el muchacho estaba siempre meditabundo y silencioso, acabando por volver a nuestro cuarto, y me ayudaba en las faenas de la casa. Pero de pronto cambió de actitud y se propuso no dejarle tranquilo, criticándole su estupidez siempre que podía y echándole en cara su ociosidad. Hace como los caballos o como los perros, ¿no es así, Nelly? Acaba la tarea, engulle su comida y a dormir como un bendito. ¿Qué mollera más vacía debe tener? Oye, Hareton, ¿sueñas alguna vez? Me gustaría saber lo que sueñas. ¿No me quieres contestar? La miró, pero no profirió palabra alguna. Quizá está soñando ahora, continuó Katy. Se ha hecho un ovillo como Juno en el hogar. ¿No lo ves? Pregúntaselo, Nelly. Si sigue usted por ese camino, le dije, el señorito Hareton pedirá al amo que no la deje salir de su cuarto. Este no solo se encogió de hombros, sino que cerró los puños como con intención de emplearlos. Ya sé por qué no habla Hareton cuando estoy en la cocina, dijo en otra ocasión. Teme que me burle de él. ¿Qué piensas de eso, Nelly? Una vez empezó a aprender a leer él solo, pero al ver que me reía, quemó los libros y no continuó. ¿No fue aquello una bobada? ¿Y está usted segura de que no fue mala con él en aquella ocasión?, añadí. Conteste. Puede que lo fuese, dijo ella, pero yo no le creía tan necio. Oye, Hareton, si te doy un libro, ¿lo cogerás ahora? Voy a probarlo. Le puso en la mano uno que estaba leyendo. Él lo tiró con rabia y la amenazó con retorcerle el cuello si continuaba. Bueno, aquí lo dejo, continuó ella, en el cajón de la mesa, y me voy a dormir. Cuando salió, me dijo por lo bajo que mirase si lo cogía, y para decepcionarla le dije a la mañana siguiente que ni lo había tocado, como así fue, en efecto. Yo vi que le disgustaba la indolencia del muchacho y que se arrepentía de haberse burlado de él cuando se esforzaba por aprender, deseando vivamente remediarlo. Y así, cuando estábamos reunidos, cogía un libro que leía en alta voz, procurando suspender la lectura en algún pasaje interesante para hacer que Hareton le pidiese que continuara. Pero éste se obstinaba en su mutismo y prefería sentarse a fumar con Joseph al lado del fuego sin aparentar interés por la lectura ni por nosotras. Cuando las tardes eran apacibles, Hareton salía a cazar, y Katy, a quien, como ya le indiqué, le tenían prohibido salir al campo, suspiraba y bostezaba, dando vueltas por la cocina, importunándome para hacerme hablar, y cuando conseguía su objetivo me abandonaba, saliendo al jardín, o bien se echaba a llorar, diciendo que quería morirse para no arrastrar aquella vida tan inútil. El señor Heathcliff, por su parte, se volvía cada día más huraño y llegó a prohibir a Earnshaw que entrase en su habitación. Este, yendo un día de casa a principios de marzo, tuvo la desgracia de que se le disparara la escopeta, hiriéndose en un brazo cuando iba solo por el monte, perdiendo mucha sangre antes de poder llegar a casa, por lo que se vio recluido en el hogar, pasando la mayor parte del tiempo en la cocina hasta su restablecimiento. Esto pareció favorecer los nuevos planes de Katy, ya que por entonces rehuía estar en su aposento y me instaba a que se le buscase alguna ocupación por la cocina para poder estar allí la mayor parte de tiempo posible. El lunes de Pascua, Joseph llevó el ganado a la feria de Gimmerton, y por la tarde estuve yo ocupada planchando en la cocina. Earnshaw, tan arisco como siempre, estaba a un lado de la chimenea, y mi joven ama mataba el tiempo haciendo dibujos en el vaho de los cristales de la ventana, ora cantando, ora suspirando, mientras lanzaba miradas impacientes a su primo, que fumaba tranquilamente, contemplando las llamas del hogar. Como mi señorita me tapaba la luz que venía de la ventana en la que seguía dibujando, se lo dije, y entonces se dirigió a la chimenea.
No me fijé en lo que hacía en su nuevo sitio hasta que de pronto le oí decir: «Me he dado cuenta, Hareton, de que me gustaría, que quisiera, que me consideraría feliz si nos tratásemos como primos, si no fueses tan adusto conmigo». Hareton no contestó. «Hareton, Hareton, Hareton, ¿me oyes? Vete y déjame en paz», refunfuñó él con su rudeza habitual. «Déjame que te quite la pipa de la boca», dijo, alargando sus manos y separándosela de los labios. Antes que pudiera recobrarla, ya estaba en el fuego hecha pedazos. Hareton largó una blasfemia y cogió otra para seguir fumando. «Un momento», gritó ella. «Antes necesito que me escuches, y esas nubes de humo no me dejan hablar». «Largo de aquí», exclamó él furiosamente, «y no me fastidies más». «No», persistió ella, «no me iré. No sé qué hacer para conseguir que me hables. Y tú te obstinas en no comprenderme. Si alguna vez te llamo estúpido, no lo hago con intención de disgustarte. Vamos, tienes que escucharme, Hareton. Eres mi primo y debes reconocerlo. «No quiero saber nada de ti ni de tu despreciable orgullo», contestó. «Antes prefiero ir al infierno que volverte a mirar a la cara. Quítate de mi vista». Contrariada con la escena que acababa de pasar, Katy se fue hacia la ventana mordiéndose los labios y tarareando una canción para contener el llanto que se asomaba a sus ojos. «Debía usted reconciliarse con su prima, señorito», le dije interviniendo. «Ya que se arrepiente de sus insolencias pasadas, recibiría usted con ello un gran bien teniéndola por compañera». «Una compañera», gritó él, «cuando me aborrece y no me juzga digno ni de limpiar el polvo de sus zapatos. No, ni aunque llegase a ser rey, no me expondría a nuevos desprecios para conseguir su afecto. Eso no es verdad. Yo no te aborrezco. Eres tú el que me odias tanto o más que Heathcliff», exclamó Katy, dando suelta a su reprimido llanto. «Mientes descaradamente», dijo él. «¿Por qué has hecho estallar tantas veces mi cólera por defenderte y ponerme de tu parte? Sigue atormentándome, y poco me costará ir a decirle que por tus constantes ofensas me veo obligado a marcharme de la cocina». «No sabía que estabas de mi parte», dijo ella, secándose las lágrimas, «y me sentía desgraciada al verme despreciada por todos. Ahora me doy cuenta de que me he portado mal contigo. Perdóname si te ofendí. ¿Qué más puedo hacer?». Se acercó nuevamente a Hareton y le tendió lentamente su mano. Este apretó los puños y miró obstinadamente al suelo. El instinto de Katy le hizo comprender que la actitud de Hareton obedecía más bien a una obstinada testarudez que a un rencor verdadero, porque después de un momento de indecisión se inclinó hacia él y le dio un beso en la mejilla. La picaruela creyó que yo no la había visto y volvió nuevamente junto a la ventana. Cuando me vio hacer una mueca de censura, replicó toda ruborizada: «¿Qué otra cosa podía hacer yo, Nelly? No quiso darme la mano, ni siquiera mirarme. Algo tenía que hacer para demostrarle que le quiero». No sé si este beso fue un argumento convincente para Hareton, porque tuvo buen cuidado de ocultarnos la cara durante algunos minutos, y cuando lo hizo, no sabía a dónde dirigir la mirada. Katy cogió entonces un bonito libro, lo envolvió con cuidado en un papel blanco, atándolo con una cuerda, y escribió: «Para Hareton Earnshaw». Me rogó que hiciera de recadero y se lo entregara. «Dile que si lo acepta, le enseñaré a leer correctamente, pero que si lo rechaza, me iré arriba y no le perturbaré jamás». Cumplí mi encargo bajo la anhelante mirada de mi mandataria. Hareton no abrió la mano, pero cuando se lo puse sobre las rodillas, no lo rechazó. Volví a mi trabajo. Katy puso los codos en la mesa y se ocultó la cara con las manos hasta que oyó el ligero ruido del papel al desenvolverlo. Entonces se levantó y decididamente fue a sentarse junto a su primo. «Dime que me perdonas, Hareton, ¿quieres?
Me harías tan feliz con esta sola palabra. Él murmuró algo que no pude llegar a entender. ¿Seremos amigos? No, porque te avergonzarás de mí cuanto más me conozcas, y yo no podría soportarlo. Entonces, ¿no quieres ser mi amigo?, dijo ella, sonriendo dulcemente y acercándose aún más. Desde aquel momento no pude seguir la conversación que sostenían por el suave murmullo de sus voces, y cuando, al cabo de unos momentos, volví la cara hacia ellos, pude observar que ambos estaban inclinados sobre las páginas del libro, y ya no pude dudar de que los antiguos enemigos habían ratificado el trato de paz y alianza que minutos antes habían pactado. El libro estaba ilustrado con profusión de láminas y estuvieron contemplándolo absortos hasta que apareció Joseph en la casa. Se quedó mudo de asombro, no pudiendo creer lo que veían sus ojos. Nunca pudo imaginarse que Katy estuviera sentada junto a Earnshaw, apoyando su mano en el hombro de éste en actitud cariñosa. Su sorpresa fue tan grande que no le permitió hacer observaciones sobre ello aquella noche. Se tradujo su emoción en profundos suspiros, que exhalaba al mismo tiempo que abría su Biblia sobre la mesa y la cubría con los sucios y arrugados billetes de banco que sacaba de su cartera, producto de sus transacciones de aquel día. Al cabo de un rato llamó a Hareton. «Toma esto, llévaselo al amo», dijo, «y quédate allí. Yo me voy arriba. Este sitio ya no es adecuado para alguno de nosotros. Habrá que buscar otro rincón tranquilo». «Vamos, Katy», dije a mi vez. «Nosotras también debemos irnos. Ya he terminado de planchar. ¿Vamos?» «Aún no son las 8», contestó la joven contrariada. «Hareton, deje este libro en la chimenea. Mañana traeré más». «Cuantos libros traiga usted, me los llevaré al salón», refunfuñó Joseph. «Y milagro será que los vuelva usted a encontrar. Haga lo que quiera». Katy le amenazó con tomar represalias sobre los libros de éste y después de sonreír a Hareton, que volvía de entregar el dinero al amo, subió la escalera canturreando alegremente. Casi me atrevo a decir que más alegre que nunca, exceptuando quizá sus primeras entrevistas con Linton. Aquella intimidad creció rápidamente, a pesar de algunas interrupciones momentáneas. La señorita Katy no era ni un filósofo ni un modelo de paciencia, y tampoco Earnshaw el sujeto más a propósito para dejarse dominar. Pero como los dos sentían el mismo anhelo de amar y ser amados, llegaron finalmente a conseguir su objetivo. Ya ve usted, señor Lockwood, que era bastante fácil ganar el corazón de Katy. Y ahora me alegro de que usted no haya perseverado en su intento de enamorarla, porque una unión de esa pareja constituirá la realización de uno de mis más fervientes deseos. No envidiaré a nadie el día de su boda, y entonces seré la mujer más feliz de toda Inglaterra.